Hola a todos y a todas, bienvenidas de nuevo a este podcast del Instituto Nacional del Dolor en un nuevo capítulo. Antes de todo, pues me presento, yo soy María Eugenia, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y estoy dentro de aquí, de la unidad de suelo pélvico de Indol. Nace este podcast con la idea, ¿no?, de dar luz, de aclarar ideas o de hablar de diferentes situaciones, disfunciones o patologías, ¿no?, que sufre la mujer y que afectan de manera integral a su salud en diferentes momentos de la vida. Y lo vamos a intentar hablar desde un punto de vista científico, ¿no?, bajo la evidencia científica, pero también desde un punto de vista humano, fusionando ambas cosas. Así que vamos primero a presentar a la invitada que tengo hoy a mi lado, por suerte. Aquí tengo a Beatriz Martínez. Beatriz es fisioterapeuta también de suelo pélvico, como yo, también está dentro de la unidad de suelo pélvico del centro y aparte de ello, pues es doctora en fisioterapia. Su doctorado, unió la experiencia de la maternidad en deportistas de élite, es una apasionada del movimiento y también es profesora dentro tanto del grado como del posgrado de la Universidad Europea de Madrid. Así que un placer tenerte hoy conmigo. El placer es mío de estar aquí, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de algo que se habla poco, así que lo vamos a visibilizar al máximo posible y que lo experimentan, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 1.000 millones de mujeres en el mundo y a nivel nacional, a nivel español, el 20% de la población. Vamos a hablar hoy de la menopausia, una etapa de la vida de la mujer súper importante y lo dicho, que apenas está visibilizada, cada vez se habla más, pero queda un largo camino, ¿no?, por recorrer, Beatriz. Y fíjate, no solo está poco visibilizada, yo diría que está un poco también bajo un carisma de negatividad, ¿no? Y al final la menopausia es un acontecimiento vital, yo diría un acontecimiento natural. A todas las mujeres se nos va a retirar la menstruación y por lo tanto me alegra mucho que dediquemos este podcast a visibilizar y a hablar de algo que nos va a pasar a todas las mujeres. Total. Pese a que, el diagnóstico lo debe de hacer un médico especialista, ¿no? Para quien nos escucha, ¿cómo sabemos, Beatriz, que estamos llegando a ese momento de finalización, ¿no?, por así decirlo, de la menstruación? ¿Cuáles son los síntomas que normalmente o cómo lo sabe la mujer? Has hablado de una palabra, o has mencionado una palabra clave, ¿no? ¿Cuál es ese momento? ¿Qué está pasando antes? Porque es verdad que hablamos de menopausia cuando llevamos 12 meses sin tener nuestro periodo, ¿no? Y a partir de ahí podemos decir que hemos entrado en esa famosa palabra, en ese letrero luminoso que es la menopausia. Pero lo importante es ese periplo anterior. Hay una palabra muy bonita que es climaterio, ¿no? Una palabra que viene del griego, climater, que es escalón o peldaño, y ilumina muy bien ese proceso de transición desde la edad fértil al momento en el que la mujer deja de tener posibilidades de quedarse embarazada, ¿no?, cuando se acaba su edad fértil. A ese periodo, en ese climaterio es donde ocurren esos cambios o esos signos o síntomas que pueden darnos información de que estamos llegando a ese momento de la menopausia, ¿no? ¿Cuáles son? Son muy diversos y además yo diría que no solo son diversos, sino que son especiales para cada mujer, ¿no? Pero es verdad que podemos mencionar algunos de ellos para que tengamos información y las mujeres sepamos si estamos cerca o no estamos cerca. Por nombrar algunos, son muy dispares además, fíjate, los más conocidos, los sofocos, ¿verdad? Sí. Los sofocos o los calores nocturnos, ¿no? Esas alteraciones vasomotoras hacen que de repente la mujer sienta un calor imperioso que muchas veces va acompañado de sudoración y de enrojecimiento de la piel, esos famosos sofocos, que además suelen ser molestos porque te intimidan y hacen que consideres que el resto te está mirando de una manera especial. Junto a los sofocos vienen los calores nocturnos, ¿no? Me encanta hablar
de esto con mis pacientes porque al final lo acabamos banalizando, ¿no? Pues te destapas y te tapas, te destapas y te tapas y al final acabas durmiéndote de nuevo. Pero es verdad que eso también se suele acompañar de insomnio, ¿no? Otros síntomas comunes, la famosa niebla mental, ¿no? Sí. Y es algo que sí que me gustaría poner encima de la mesa porque la mujer puede llegar a pensar que, oye, ¿qué me está pasando? Antes me acordaba del teléfono de mis hijos y ahora no. Antes rápidamente, si salía un actor en la tele, recordaba su nombre y ahora no. Sí, como a nivel cognitivo, ¿no? Un poco, pues esa niebla, ¿no? Que tú comentabas. Eso es, esas alteraciones cognitivas que nos pueden asustar si no sabemos que puede ser algo normal, un proceso de ese climaterio que hemos llamado, un signo normal de que sea más lenta el procesamiento de la información y de repente me cuesta incluso más concentrarme, ¿no? Más signos, bueno, pues los que más nos llegan a nosotros a las consultas de suelo pélvico, que tienen que ver con ese síndrome genitourinario de la menopausia, ¿no? Esa falta de líbido, ausencia de deseo sexual, sequedad, molestias o incluso dolor en las relaciones sexuales, pérdidas de orina que antes no tenía o incluso sensación de pesadez a nivel vulvar que antes tampoco tenía, ¿no? Y ese antes tampoco tenía creo que es el que más preocupa a la mujer en este momento de su vida. Algunos de ellos son estos, hay más. Claro, porque aparece de manera, bueno, pues a lo mejor poco a poco, ¿no? De manera progresiva. Y yo creo que no se le da la importancia, porque al final todo este conjunto de síntomas, yo a veces se lo comento a la paciente, obviamente no te vas a morir de ello, pero sí que es verdad que te afecta mucho a la calidad de vida de la mujer. Y luego también que se nos ha vendido a la sociedad, ¿no? En general, una imagen de la mujer súper fértil, súper exuberante, que en ningún momento tiene patologías, que a nivel cognitivo está súper espabilada en todo momento y cuando, bueno, pues empiezan a surgir esta serie de cambios que no tienen por qué surgir a todas las mujeres y todos a la vez, que eso es súper importante tenerlo en cuenta, pues la paciente a nivel psicológico también tiene una gran afectación. Eso es, como bien decías, no todas las mujeres, todos los síntomas, no todos a la vez y no todos con la misma intensidad. Hay mujeres que pasan este periodo de climaterio, que no lo hemos dicho, pero que puede durar hasta 10 años, según recoge la bibliografía. Estamos hablando de una franja de entre los 45 y 55, 40-50 en algunas mujeres. Son muchos años. No todos a la vez, no todos y no todos con la misma intensidad, pero por supuesto que impactan en la calidad de vida de la mujer. Y más si no está informada, si no lo sabe, si no escucha su cuerpo. Creo que hay una clave fundamental en este proceso y es aprender a escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y uno de los primeros objetivos que nosotros nos marcamos en la consulta de suelo pélvico con una mujer en esta etapa de su vida es que aprenda a integrar esto que llamamos el suelo pélvico en su esquema corporal, ¿no? Que es lo que la va voy a utilizar una palabra que está muy de moda ahora, ¿no? Que la va a empoderar. No es más que aprender a tener el control de esa zona de tu cuerpo que te está mandando señales y que hasta ahora es posible que no hayas escuchado o no con la atención que necesita ahora, y es el momento ahora de tomar el control. Ya hablaremos ahora del movimiento en general, pero del suelo pélvico en particular. Lo recalco de nuevo, aunque el diagnóstico de esta situación, ¿no?, se hace por parte de ginecólogos, para que quien nos oiga esté pues, más situada, más o menos a qué edad y qué ocurre concretamente en el cuerpo, vea, aparece, bueno, pues esta perimenopausia, menopausia. Sí, la edad variable, ¿no? Pero a partir de los 40 hay mujeres que ya empiezan a entrar en este proceso y van a notar. Como bien dices, el diagnóstico es ginecológico, ¿no? Pero como vamos a darles algunas pistas, van a notar que sus ciclos menstruales son mucho más irregulares. ¿Más irregulares en qué sentido? Pues puede ser que duren mucho menos o que duren mucho más, o que el sangrado sea mucho menor o sea mucho más abundante, o que pasemos de tener ciclos regulares de 28 días a tener ciclos de 24 o ciclos de 35 días. Es decir, la mujer empieza a notar que sus ciclos menstruales vuelven a ser los que eran cuando era un adolescente, donde todavía no estaban los ciclos totalmente normalizados. Incluso puede tener más dolor de pecho en algunos momentos del mes, como cuando le ocurría cuando era jovencita, ¿no? Y notaba que tenía más sensibilidad en las mamas. Pues esto también puede ocurrir en estos momentos en los
que nuestros ovarios están haciendo un trabajo, su último trabajo para esa maduración folicular, los estrógenos están subiendo y bajando continuamente hasta ese momento ya muy cercano a la retirada de la menstruación, cuando el nivel de estrógenos pues cae de manera muy, muy importante. Claro, al final acaba un poco nuestra vida fértil, ¿no? Comienza otra etapa de la vida totalmente maravillosa también, pero acaba esa finalidad reproductiva. fértil. Exacto. Volviendo de nuevo a los síntomas o cómo la fisioterapia, ¿no?, puede ayudar a esta sintomatología que has mencionado, Beatriz, me gustaría pararme en una que es muchas veces común a las pacientes, que es la atrofia a nivel vulvovaginal, ¿no? ¿Qué es la atrofia? Porque yo el otro día, hablando con una persona muy cercana a mí que está en esa etapa de la vida, le comenté que, bueno, que se observaba a nivel vulvar cierta atrofia, pero me dijo, ¿qué? ¿Qué es atrofia? Además que suena muy feo, atrofia. Sí, sí, es verdad, es un término... fíjate, cuando alguien te dice tienes atrofia de algo, tú piensas que está pocho. Sí, en muy malas condiciones, ¿no? Sí. A ver, los estrógenos nos protegen de muchas cosas durante la vida fértil, ¿no? Y cuando la caída de estrógenos es importante, se ve afectada la calidad de las mucosas, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener una piel mucho más fina, más seca, menos lubricación, menos pliegues vaginales, esos pliegues que tenemos en la vagina y que están potenciados por la cantidad de estrógenos van a disminuir, vamos a tener un tejido mucho menos elástico y eso va a hacer que en general, ¿no?, que a ese conjunto de situaciones lo llamemos atrofia, ¿no? ¿Qué va a notar la mujer? Pues la mujer va a notar mucha más sensibilidad en su zona vulvar, ¿no? Ahora de repente me pongo unos vaqueros y siento cosas raras. Claro, sensibilidad del punto de vista negativo, ¿no? Desde el punto de vista negativo, ojalá fuera positivo, ¿no? Sí, los vaqueros antes no me molestaban y ahora me molestan, ¿no? Y las pacientes me dicen, es que noto una cosa rara, ¿qué notas? Pues noto algo que antes no notaba, ¿qué notas? Noto la presencia de mi vulva continuamente, por esa hipersensibilidad, ¿no? Si a esto le unimos también esa falta de lubricación, pues la sensibilidad aún es mayor, y luego hablaremos de las relaciones sexuales, ¿no? Pero en mi día a día. Por lo tanto, es una vulva, una vagina mucho más sensible, y no solo estamos hablando de vulva y de vagina, estamos hablando también de la uretra, ¿no? Mucha de la sintomatología que aparece en esta época de la mujer está vinculada con, por ejemplo, las pérdidas de orina durante los esfuerzos, porque esa mucosa uretral también se ve afectada por la caída de los estrógenos, y porque todo ese tejido de sostén, todo ese tejido que debe sostener y sujetar a las vísceras en su lugar, también se va a ver afectado por la caída de estrógenos, ¿no? El colágeno, Claro. que es A nivel ligamentoso también hay una afectación. Totalmente, y eso es algo que nosotros luego vamos a trabajar en consulta. Por lo tanto, me gusta mucho utilizar una metáfora, ¿no?, que utilizo mucho con ellas. Nosotros llevábamos todo en nuestra bolsa de la compra, todo iba bien sujeto, pero en este momento de la vida se nos empiezan a romper las asas, y entonces de repente tú empiezas a notar sensaciones que antes no tenías, de pesadez vulvar, de incontinencia urinaria cuando hago un esfuerzo, de hipersensibilidad, porque ese tejido de sostén, ese tejido conjuntivo, las fascias, los ligamentos, con la caída de los estrógenos ya no cumple su función de la misma forma. Además, yo pierdo masa muscular, pierdo fuerza. Entonces, en ese complejo tan pequeño que es el suelo pélvico, pero que tan importante es en nuestra calidad de vida, empiezan a ocurrir cosas, y la mujer es cuando empieza a notar esos signos y esos síntomas que debe identificar para buscar solución, ¿no? Porque creo que también estamos aquí para hablar de que la menopausia es una situación normal, como hemos dicho, es un acontecimiento vital, pero si la sintomatología, o sea, si hay una sintomatología asociada, hay que buscar solución porque la hay. Fíjate, ahora se me ha ocurrido, Bea, en relación con esto de la incontinencia urinaria que has comentado, se me ha venido a la cabeza la normalización de la utilización de compresas, Salva Slip,
sobre todo en los medios de comunicación, se vende en muchas ocasiones, por no decir, yo creo, el 100% del marketing que yo tengo ahora en mi memoria, la utilización eso de compresas, de Salva-Slip, en esta etapa, y ante situaciones de pérdidas de orina. Creo que está muy normalizado y aquí hay dos problemas fundamentales. Por un lado, la propia normalización del problema, y por otro lado, que el hecho de utilizar compresas o algún método de este estilo hace que toda esa vulva, que ya de por sí está atrofiada, tenga más porcentaje de humedad, y aquí también la probabilidad de infección urinaria aumenta, ¿no? Es que los estrógenos también hacen que nuestro pH sea más alcalino. Más ácido, y entonces, más alcalino. Por lo tanto, los lactobacilos, que son esas bacterias que nos protegen, están vendidas, con lo cual hay muchas más posibilidades de tener infecciones urinarias en este momento de nuestra vida, además de que hemos dicho que esa mucosa de la uretra también está afectada. Claro, son varios factores que afectan, ¿no? Y me voy a parar un momento en esto que has dicho de la normalidad, porque es algo que nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa. Tener pérdidas de orina asociadas a los esfuerzos en este momento de nuestra vida donde los estrógenos no nos están protegiendo demasiado es habitual, pero no es normal. Y esto siempre me gusta decirlo, ¿no? No es normal, no tenemos que normalizarlo. Lo que tenemos que hacer en ese momento es, si aún no lo hemos hecho, y ese papel lo tenemos los sanitarios, lo importante es conseguir que las mujeres tomen conciencia de lo que está pasando, y que, como decía antes, que tomen las riendas. Es decir, ¿puedo hacer yo algo para evitar tener pérdidas de orina cuando hago un esfuerzo? La respuesta es que sí. ¿Qué puedo hacer? Pues eso es lo que les vamos a enseñar nosotros, los profesionales de la salud, los fisioterapeutas, que en este caso nos dedicamos al suelo pélvico. ¿Dónde está mi suelo pélvico? ¿Para qué sirve? ¿Lo puedo trabajar? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo relajo si lo que necesito es relajarlo? No es normal, no me tengo que conformar, y ponerme un absorbente no es la solución. Claro. A la hora de tratarlo, Bea, lo acabas de comentar, ganar propiocepción, conciencia del suelo pélvico, que creo que es la tarea inicial y más difícil en muchas ocasiones por nuestra parte como fisioterapeutas, porque a nivel mental o a nivel cerebral, yo creo que de la poca educación que se ha recibido a lo largo de la vida de la mujer, en muchas ocasiones pues no tienen instaurada, ¿no? O ese mapa, pues eso, a nivel mental lo tienen en cuenta, ese área pélvica. Aparte de ello, súper instaurado en la sociedad, ejercicios a nivel de suelo pélvico, ¿se hacen? ¿No se hacen? Hay que individualizarlo, eso sí, lo recalco desde el minuto 1. ¿Qué hacemos? Mira, yo hace unos años escribí un podcast, que esto es un podcast sobre en menopausia, menos pausa y más movimiento, ¿no? Jugando un poco ahí con las palabras. Mira, lo primero que hacemos es, toma de conciencia, como hemos dicho, esquema corporal. Yo ya sé dónde está mi suelo pélvico, sé trabajarlo. Enseñamos al paciente a que lo active. Vamos a intentar que esa pérdida de masa muscular y de fuerza que ocurre en toda la musculatura esquelética, por lo tanto también en la musculatura del suelo pélvico, vamos a intentar luchar contra ella haciendo ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico, pero eso no es suficiente, ¿no? Yo siempre digo que eso no es suficiente. Yo necesito una musculatura glútea que me sujete la pelvis, necesito una buena musculatura en el abdomen que me ayude de manera sinérgica con mi suelo pélvico. Es decir, vamos a individualizar un programa de ejercicio que no solo se centre en el suelo pélvico, sino en la persona en general, siempre en cuando teniendo en cuenta sus tiempos, porque estamos en un momento de la vida en el que también tenemos otros requerimientos, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros tenemos en consulta también tecnología que nos permite trabajar ese colágeno del que hemos hablado, ¿no? Nosotros con la diatermia, con la radiofrecuencia, vamos a trabajar la estimulación, vamos a estimular la génesis de colágeno, que nos va a servir para sujetar, para mejorar las capacidades de sostén del tejido conjuntivo. Incluso podemos mejorar el trofismo, la vascularización de esa vagina que hemos dicho que está atrófica, ¿no? Que es un término que, como te he dicho, no me gusta en absoluto. Vamos a empezar desde lo básico a la postura, que también es una parte básica, la respiración, maniobras para que cuando el paciente vaya a realizar un esfuerzo sepa activar su suelo pélvico para evitar esa pérdida de esfuerzo en ese momento social que es el que no queremos que se nos pierda la orina, ¿no? Bueno, creo que la clave está en individualizar el tratamiento y en transmitir al paciente que, siendo un acontecimiento normal, la sintomatología no es normal y tenemos que trabajarla para mejorar su calidad de vida.
Genial, súper interesante. Siguiendo un poco con síntomas, hemos hablado de eso, de atrofia, de alteraciones, incontinencia, ¿no? A nivel miccional. Dos más que me gustaría mencionar, quedarían para 2 capítulos más, pero el tiempo es el que es. Dolor en relaciones sexuales, súper frecuente, y prolapso, ¿no? Descenso de algún órgano pélvico. Gracias, sí, son fundamentales y muchas de las pacientes que recibimos en la consulta vienen por alguna de esas dos o por la incontinencia urinaria vinculada a los esfuerzos que acabamos de hablar, ¿no? Claro, hemos dicho que la caída de los estrógenos condiciona una menor libido, un menor deseo sexual, una menor lubricación. Y ya estamos dando muchas pistas de por qué la mujer en este momento de su vida puede tener más molestias en las relaciones sexuales. Y vamos a hablar de una escala desde molestias hasta dolor, ¿no? No es normal tener dolor en las relaciones sexuales. Es algo que las fisioterapeutas del suelo pélvico nos cansamos de decirlo. Yo aprovecho este foro para volver a repetirlo. Si duelen, hay que buscar ayuda porque la hay. Entonces, simplemente con esa sequedad, con esa piel tan hipersensible, con esa falta de distensión vaginal, pues estamos mucho más expuestos a que aparezcan las disfunciones, la dispareunia, el dolor, las molestias en las relaciones sexuales, ¿no? Lo que hay que hacer, siempre digo lo mismo, es levantar la mano, ir al ginecólogo para asegurarnos de que todo está bien, que te escuche, que hagamos nuestra revisión anual, por supuesto. Entrar en la menopausa no quiere decir que tengamos que dejar de hacer nuestra revisión ginecológica anual. Es algo que también me gustaría aprovechar este foro para dejarlo claro, ¿no? Y a partir de ahí va a ser el fisioterapeuta el que vamos a ver qué está pasando y el que vamos a trabajar con esa mucosa, con esa musculatura y con ese tejido de sostén, y eso lo vinculo con los prolapsos, la caída de los órganos pélvicos, ¿no? Claro, hemos hablado de esa bolsa de la compra donde yo llevo muchos años metiendo mis factores de riesgo, que son mis embarazos, mis partos, etc. Ahora de repente se me rompen las asas. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo, que es la bolsa, ya no está cumpliendo su función de esa manera, de la manera que lo hacía por esa caída de los estrógenos. De manera que nosotros tenemos que intentar ahora ayudar a ese tejido conjuntivo para que vuelva, en la manera de lo posible, a sujetar esas vísceras que se nos están cayendo. Es cierto, y lo comentaremos seguramente en otro podcast, que hay prolapsos, caída de vísceras, que no son reeducables desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿no? Porque necesitan cirugía, ¿no? Eso es, porque el descenso de la víscera ya es muy grande. Pero en esas primeras etapas, en un descenso grado 1, grado 2, en el que todavía nosotros podemos hacer mucho desde el punto de vista del tejido de sostén y desde el punto de vista del tejido muscular y desde el punto de vista de la educación de la postura y de la gestión de las presiones abdominales, ahí es donde la fisioterapia del suelo pélvico puede hacer mucho para mejorar la sintomatología de ese prolapso inicial, ¿no? Y evitar sobre todo un empeoramiento del mismo. Perfecto. Queda claro que, bueno, ante esta sintomatología, no porque nosotras seamos fisios del suelo pélvico, pero creo que no se concibe un buen abordaje de esta situación sin nosotras, sin ginecólogo también, y creo que también, igual que hacemos aquí en el Instituto Nacional del Dolor, junto con otros profesionales, la psicología es muy importante porque es una época de muchísimos cambios que a veces la mujer, bueno, pues no lo afronta, no lo afronta adecuadamente, no tiene unas herramientas que puedan mejorar su calidad de vida, así que creo que es súper importante. En muchas ocasiones también con equipo de nutrición para mejorar esa flora a nivel vaginal que está íntimamente, ¿no?, relacionada con la flora a nivel digestivo. Y en relación con lo que ha dicho Bea, a veces licenciados en actividad física del deporte que a nivel, bueno, pues general, un programa general es súper importante, ¿no crees, Bea? Totalmente. De hecho, y es habitual que las mujeres que llegan a la consulta del suelo pélvico reciban un abordaje interdisciplinar, porque no todo el mundo va a procesar de la misma manera este momento de la vida en el que, como hemos visto, podemos tener sintomatología tan variada como que de repente se me empiecen a olvidar cosas que antes yo era muy rápido y ahora empiezo a procesarlo de manera más lenta. Y no hemos hablado de la serotonina, pero la serotonina y los estrógenos también están relacionados. Por lo tanto, el estado anímico de la mujer durante la menopausa también cambia y pasamos por procesos de más, no voy a llamarlo depresión, porque la depresión es una entidad que tiene mucha más seriedad, ¿no? Pero de momentos de bajón emocional vinculados por esa caída de estrógenos
que están directamente relacionados con la serotonina, que seguramente requieran de un abordaje por parte de un colega psicólogo, ¿no? Y eso es también lo que hacemos aquí en Indol, por supuesto. Total. Pues creo que no se me queda nada por hablar, aunque podríamos seguir, lo dicho, 2, 3, los capítulos que sean necesarios. Y bueno, pues abordarlo de la mejor manera, de manera interdisciplinar, como acaba de comentar Beatriz. Aquí nos tenéis por si queréis resolver dudas, por si queréis venir a consulta o por si al escuchar este podcast pues te has sentido identificada o has sentido identificada a tu madre, a tu tía, a tu hermana que está en esta época con estos síntomas que hemos comentado. Así que a nivel, bueno, pues de dónde encontrarnos, estamos tanto en Alcorcón como en Madrid, con 2 centros. También, bueno, pues en redes sociales a través de Instagram, indol _es. Y bueno, a carácter personal tengo una cuenta de divulgación, m.pélvica, donde divulgo al máximo posible enfocado, bueno, pues a la fisioterapia de suelo pélvico y hablamos sobre estos temas, ¿no? Yo, antes de terminar, déjame solo Sí, por supuesto, que haga mención a, fijaros cómo enfoca la medicina china la menopausia, que me encanta, ¿no? Al final, ellos consideran que la energía que gastamos las mujeres cada mes en la menstruación, esa energía, cuando llega la menopausia, se almacena dentro de nuestro cuerpo y tenemos que aprovecharla para darnos ese bienestar y ese equilibrio, ese balance físico y emocional, ¿no? Entonces sí que me gustaría transmitir a todas las que nos estéis oyendo y estéis pasando por este momento de vuestra vida que hay que reinventarse y que hay que pensar que esa energía, estas veces que todas hemos dicho, ay, madre mía, ya me ha venido otra vez la regla, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a intentar vivir este momento con esa energía que vamos a utilizar en otras cosas, ¿no? Yo quiero daros las gracias, me encanta este tipo de podcast en el que visibilizamos situaciones en la vida de la mujer. Yo tengo una cuenta en Instagram que es Tú de ti, mujer, porque es para vosotras, es para las mujeres, es para nosotras, y así que si alguien quiere seguir mis contenidos, pues encantada. Y por supuesto, pues esperando a todas aquí en Indol para ayudarnos en este periplo, en este momento, en este escalón, en esta transición que es el climaterio de nuestra vida. Genial, muchísimas gracias, Gracias, Beatriz. María Eugenia. Un placer.